Buenas tardes, mi nombre es Claudia Hernández. A continuación voy a hacer una explicación de los conceptos básicos de los capítulos de la fatal arrogancia de Hayek, los cuales son entre el instinto y la razón, los orígenes de la libertad, propiedad y la justicia, la evolución del mercado, comercio y civilización, la revuelta del instinto y la razón, la fatal arrogancia, el misterioso mundo del comercio y el dinero, nuestro lenguaje envenenado, el orden extendido y el crecimiento de la población, y la religión y los guardianes de la tradición. El primer capítulo del libro La fatal arrogancia se llama Entre el instinto y la razón. En este Hayek menciona que la razón no es suprema, en lugar de una razón suprema que por donde se aprueben las leyes y normas que rigen a la humanidad, se habla de una mente racional producto de la evolución que se da a través de la interacción de diferentes culturas, de diferentes individuos que tienen como tal esa capacidad individual de ser racionales y por tanto a partir de esta libertad individual, de esta libertad de pensamiento que se da, se genera una evolución económica. El segundo capítulo se llama Los orígenes de la libertad, propiedad y justicia. En esta habla que la libertad de las civilizaciones se empezó a dar por medio del comercio, que empezó a abrir paso de comercial, que empezó a darse comercio entre diferentes naciones y a partir de ese comercio que se dio se empezó a generar información, intercambio de información, que como tal es lo que genera esa libertad. Hayek menciona el concepto de propiedad plural. Este concepto, según se entiende, se da en un inicio por aquellas herramientas que no son creadas por una persona, por un grupo específico, pero son utilizadas por otro. Entonces, no necesariamente quien las crea son los dueños porque pues no las utilizan, sino quien la utiliza sería el dueño como tal. Empieza a hacer mención Hayek de que esta libertad que empieza a tener las civilizaciones como tal por medio de la información, por medio del comercio, empieza también a tener retrocesos por la intervención del Estado, porque el Estado en aras de crear una libertad como tal empieza a generar como tal inconvenientes para que no se dé esa libertad como tal, sino más bien una dependencia del Estado. En este capítulo Hayek hace mención a unos derechos como tal, hace fundamentalmente, resalta la libertad de propiedad y la propiedad como tal. Sin embargo, resalta que en temas de derechos de autor, sí es importante también esa propiedad porque pues no es debido que se atañen créditos de una persona que no realizó alguna investigación, algún estudio o algo. Sin embargo, hace mención de que en derechos de patentes retrasa como tal la investigación porque requiere cierto tiempo para que se cedan esos derechos de patentes y en otros casos empezar a hacer investigaciones sobre esto. El tercer capítulo, la evolución del mercado, comercio y civilización, se entiende que los primeros pasos del comercio se dio para cubrir pues, las necesidades básicas de las poblaciones, de las civilizaciones.
decir que ese intercambio de bienes de una nación y otra se inició por las necesidades básicas de estas poblaciones. Ahí empieza a haber unas rupturas de esquemas tribales que menciona Hayek, y son aquellos donde ciertas culturas o solo dentro de ciertas culturas se podía dar cierto intercambio. Entonces, al abrir paso a nuevo comercio, entonces se empiezan a romper esas esquemas tribales donde solo un ser supremo tenía información, porque pues como se mencionó anteriormente, al abrir paso al comercio se empieza a generar mayor información y más personas empiezan a tener acceso a la información, y en estos esquemas tribales solo una persona que como tal de autoridad dentro de estas poblaciones tenían acceso a la información. Entonces empiezan a romperse estos esquemas. Empieza a abrir paso a la división del trabajo, nuevos crecimientos demográficos, empieza a haber cooperación entre territorios por el intercambio de estos bienes y servicios, y la utilización de la información. Debido a la información que se recoge en estos intercambios, en estos sistemas de intercambio, se empieza a dar utilidad para abrir paso a nuevos territorios y a nuevos avances como tal. También hace relevancia de que pues estos avances como tal de civilización pues, empiezan a tener tropiezos debido pues a poderes políticos que como tal es las intervenciones del Estado que empiezan a detener como tal esos avances. El capítulo 4, la revuelta del instinto y la razón, menciona el control del pensamiento sobre la razón. Se dice que si se intenta controlar o generar el control del pensamiento, lo que hace es integrar teorías de ciencia que malinterpretan como tal las leyes de la naturaleza. Y esto lo que hace es generar solo cuestiones o normas y leyes para beneficios propios. Se hace concepción de hombres libres, pero en este concepto de hombres libres hace referencia de que, o resalta el hecho de que en cuestiones primitivas o querer volver a lo primitivo, es porque en los inicios de la humanidad se podría decir que los hombres eran libres, pero entonces esto genera pues ese retroceso en la evolución que ha tenido la humanidad como tal. Hace mención de la moral como evolución cultural a través de diferentes costumbres que se han ido alimentando a lo largo de la evolución humana, y menciona algo muy importante que dice que son intelectuales experimentales, y hace referencia a que hay intelectuales que solo buscan o aceptan más bien normas naturales que sean experimentales, que sean aprobadas por medio de experimentos, por medio de la ciencia como tal. Y menciona que pues porque la ciencia es la única fuente de la verdad, que solo lo que la ciencia puede explicar es verdaderamente pues, real. Y hace mención del concepto de libertad de decisión, que todo hombre tiene derecho a decidir qué hacer independientemente del lugar, la cultura donde se encuentre, pero esto no se da del todo porque esta libertad del individuo tropieza o llega a un límite donde inicia la libertad
de otro individuo. Entonces puede llegar a chocar ciertos pensamientos y acciones de una sociedad y otra, de un individuo y otro. El quinto capítulo, del cual también es el nombre del libro, es La fatal arrogancia. En este, Hayek hace mención a algo que dice que es necesario un rediseño de las tradiciones morales, porque, porque la evolución no puede ser dirigida ni justa, es decir, de que nunca es del todo como tal justa o injusta en ningún sentido, eh, eh, siempre hay controversia entre lo que es justo y lo que es injusto, lo que es la moral que se puede ver como bueno, de algo bueno o algo que se puede ver como malo. Puesto que pues se menciona que los deseos de algunos eh, pueden ser beneficiosos para ellos, sin embargo, pues esos deseos para otras personas pueden generar dificultades e insatisfacciones. Se dice que aunque un individuo puede incrementar sus oportunidades mediante una conducta moral, la evolución no gratificará del todo todos esos deseos morales, es decir, que insistir en que todo cambio sea justo equivale a pedir que la evolución se detenga, es decir, de que cualquier cambio que se dé en una sociedad eh, se dé de manera justa como tal, no habría evolución, porque lo que es justo para unos puede ser injusto para otros. Se dice más bien que, os menciona también en este capítulo, que la evolución está más dada por la capacidad de adaptación que tienen los individuos frente a diferentes situaciones que se dan. Por ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, el tema de cuando se abrió paso al intercambio de productos, al comercio de bienes y servicios. Este intercambio generó, o pues se dice que es un método de información, es decir, de que esa adaptación a abrir paso a otros mercados hace que se genere esa evolución, pues a través de la información. Se menciona que la propiedad privada genera beneficios en tanto que quienes tienen esa propiedad puede generar beneficios tanto para esa persona como para otros individuos. Y se resalta que las civilizaciones están basadas por la diversidad, es decir, que las evoluciones dentro de la evolución dentro de estas civilizaciones está dada precisamente por abrir paso a la diversidad como tal. Y por último, se menciona que la inteligencia del hombre por combinación de información, es decir, de que la inteligencia de la humanidad, de las personas como tal, está dada no por la fuerza de trabajo, porque menciona la fuerza de trabajo, sino por la combinación de las diferentes fuentes de información que tienen y lo que hacen con esa información. El sexto capítulo, el misterio del mundo del comercio y el dinero, resalta que en el comercio siempre existirá confidencialidad, porque confidencialidad, porque no las personas como tal no van a publicar o van a ser tan abiertos ciertas transacciones que realizan porque pues les genera competencia. Entonces siempre hay un punto de confidencialidad en
acto como tal de intercambiar, de comercializar algo, en el momento en el que se va a realizar o se va a poner un negocio, siempre existirá confidencialidad porque es necesaria para el progreso de, de la economía. Abre paso a algo que ya no es tanto la fuerza física la que genera riqueza, sino como la fuerza intelectual. Ya son individuos eh, con mayor información de acuerdo al comercio que se ha dado, ¿cierto? Entonces, ya la fuente de riqueza no es tanto la fuerza física que tiene el hombre, sino la capacidad intelectual de acuerdo a la información que ha adquirido. Y esta generación de riqueza, como tal el dinero, puede generar controversia de que para algunos puede verse como opresión y para otros como libertad. Entonces, esto depende de quién lo tenga y quién tenga el dinero y qué acciones realice con el dinero como tal. El siguiente capítulo es nuestro lenguaje envenenado. En este hace mención a las diferentes interpretaciones que se pueden tener de una sola palabra. Se menciona palabras como sociedad, justicia y social. Sobre todo encaja mucho el tema de justicia social, porque menciona que la palabra social pueden verse envuelta con otras más. Pero en este capítulo menciona y recalca que estas interpretaciones están dadas para justificar ciertas acciones de las sociedades, de las civilizaciones, de las culturas, y sobre todo son muy aplicadas por gobiernos, por los gobiernos como tal. El capítulo 8, el orden extendido y el crecimiento de la población, menciona que existe un alto miedo al crecimiento de la población, porque se dice que entre más, o algunos mencionan que entre más población, menos crecimiento económico se da. Sin embargo, lo que recalca Hayek en este capítulo es que no es tanto que crezca la población y el nivel de natalidad aumente, sino que estas personas, ¿cierto? Estos hombres como tal sean diferentes para que se pueda generar como tal sí crecimiento. Si se, si se crece la población y en cuanto a las condiciones en las que se encuentran no son suficientes, pues ahí sí puede generarse dificultades. Sin embargo, el problema no es hacia el crecimiento de la población, sino con qué capacidades crece esa población. No hay que ver el crecimiento de una manera global, sino de manera regional. En qué condiciones se encuentran las diferentes regiones en donde está aumentando la población y con qué capacidades está creciendo esa población. Menciona el tema de la migración del campo a la ciudad y dice que no ha sido por cuestiones, o bueno, esta migración se dio o se ha dado, porque se sigue dando, por la idea de que en la ciudad hay mayores oportunidades de negocio, de trabajo y demás. No porque en las ciudades se generen ciertos beneficios, porque se menciona que un gran problema es generar beneficios a las poblaciones, los que les genera, eso sí genera un empobrecimiento como tal. Sin embargo, pues cuando se da migraciones por concepciones de mejoramiento en cuanto a lo económico, porque estas poblaciones que migran tienen su idea, su pensamiento de que van a ir a trabajar para generar mayor riqueza, por decirlo así, se da de buena manera.
En un nuevo orden extendido que menciona mucho Hayek, se dice que estas poblaciones deben seguir ciertas reglas y que esto sí genera una muy buena evolución como tal, tanto a nivel humano como a nivel económico de estas civilizaciones. El último capítulo es la religión y los guardianes de la tradición. En este capítulo hacen mención a los valores y las costumbres que se dan en las diferentes religiones, en cuanto a la religión y los valores que se instauran dentro de cada religión. Sin embargo, hace mención de que las civilizaciones que han prevalecido como tal son aquellas civilizaciones que han apoyado la propiedad privada y la familia, que son fuentes o ámbitos muy importantes en cuanto a la evolución económica como tal. Y pues que estas civilizaciones han sobrevivido precisamente por estas normas y estas costumbres, estos valores que les han sido otorgados en este tipo de religiones y que incluso pues estas religiones que han apoyado la propiedad y la familia son las que han prevalecido y las que prevalecen actualmente en la civilización, en la humanidad. Muchas gracias.